gobierno firme, un gobierno que va a proteger a los ciudadanos y se acabaron los momentos de gobiernos tibios. Se nota horrible, está muy solitaria la calle, todo eso, los locales están todos cerrados, está muy ambiente, muy frío. ¡No, tiro, no, tiro! ¿Qué ha pasado a 2 días de esta escalada en la violencia en Ecuador? Tenemos que hablar del conflicto armado interno que se ha declarado y cuál es el balance hasta esta hora de la mañana. Bueno, pues las Fuerzas Armadas, incluso la Policía Nacional, ya reporta 329 terroristas detenidos. 5 abatidos que formaban parte de los grupos criminales de los Tiguerones, los Lobos y los Choneros. Hay 28 prófugos, estos que se habían escapado de distintas cárceles, que fueron reaprendidos y 41 rehenes liberados. Hay que recordar que se habían metido a universidades literalmente para secuestrar a los estudiantes. Decomisaron también, escuchen nada más, el armamento que tenían: 61 armas, 418 municiones, 24 explosivos y ojo, porque todavía permanecen sin ley 5 cárceles en Ecuador. Estamos hablando que se encuentran bajo el control criminal y entonces tienen secuestrados a 139 guardias de estas cárceles. Sí, lo ha dicho el presidente, hay una guerra interna y por eso lo que han hecho es prácticamente usar todos los recursos para tratar de tomar el control del país. Le voy a mostrar un mapa para que vea las ciudades que están siendo principalmente vigiladas. Ahí las tiene. Son las que están muy cerca, pues, de la costa. ¿Por qué? Porque se vuelven un punto clave para el tráfico de droga donde operan estos grupos terroristas. ¿Y cuáles son las acciones que están poniendo en marcha? Pues principalmente acciones de seguridad, incluso sobrevuelos en Esmeralda, rastreos terrestres, marítimos. Es decir, hay toque de queda desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, porque lo que están haciendo las Fuerzas Armadas en Ecuador es tratar de regresar el orden y decirle a la gente: Ecuador está seguro, pero hoy está en guerra. En guerra y en una crisis bastante profunda, y por eso vamos a platicar para saber cómo se vive este conflicto armado interno con Francisco Mendoza. Él es periodista en la capital, en Quito, y te agradecemos que nos tomes la comunicación esta mañana. Francisco, buen día. Muy buen día, más bien agradecido con ustedes por el interés de nuestro país en la situación que acontece acá. Gracias, Francisco. Sabemos efectivamente que no es una situación, digamos, que sea algo nuevo, pero sí hay una escalada de violencia en las últimas horas, en los últimos 2 días. Sí, existió una escalada de violencia acá. Estamos hablando de los últimos 3 días, más de 60 atentados, pequeños, es verdad, pero existió uno que sobrepasó, cruzó una línea que no habíamos visto antes, y es la toma, secuestro de un canal de comunicación en plena transmisión. Ese evento violento, que afortunadamente no derivó en víctimas fatales, pues generó un caos interno acá en el país porque no lo habíamos visto, y desató que el gobierno tome estas decisiones, especialmente aquella de declarar y reconocer ya un conflicto armado interno y catalogar a 22 bandas criminales que tienen vínculo con el narcotráfico como terroristas. Francisco, ya han pasado prácticamente 3 días desde que subió y desde que escaló absolutamente todo esto. Tú lo dices muy bien, es una línea que no se tendría que haber cruzado y la respuesta de las autoridades fue directa y fue de verdad pues bastante intensa. ¿Tú dirías que ya se recobró de alguna manera la estabilidad o todavía falta mucho por hacer? Falta mucho por hacer porque aquí hay que equilibrar 2 cuestiones. Por un lado, sí, poner orden en las ciudades donde hay que poner orden, como ustedes bien mencionaba, aquellas ciudades que tienen vínculos con los puertos, pero hay otro lado que no se está tratando aquí y es la parte comunicacional. Es decir, la ciudadanía lo que exige son resultados, sí, y los tenemos. Hay 329 ya terroristas en prisión, más de 5 terroristas también abatidos, pero lo que sucede es que la ciudadanía todavía no conoce qué hacer, cuáles son los siguientes pasos y sobre todo algo fundamental, no conocemos cómo retomar nuestras actividades diarias. Las clases siguen suspendidas y se mantendrán en modalidad virtual, pero todavía el gobierno no logra equilibrar esas 2 aristas porque a entender del presidente, de lo que hemos escuchado el día de ayer en su entrevista, esto no se tuvo que sobredimensionar y quizás el gobierno está errando ahí en su estrategia de comunicación. Mientras las Fuerzas Armadas están haciendo su labor, el gobierno debería calmar y permitir que la ciudadanía retome sus actividades, algo que no ha pasado todavía. Francisco, pero llévanos a las calles porque
no es algo nuevo. De hecho, 2023 fue el año más violento para Ecuador, con más de 3,000 muertes severas, duras en ese país. Pero cuando hablamos de un toque de queda, por ejemplo, llévanos a la calle para entender cómo están viviendo en Ecuador. ¿Trabajan, no trabajan? ¿Cortinas abajo? ¿Escuelas, no escuelas? ¿Cómo están? No, a ver, yo creo que hay que poner una justa medida a lo que acontece acá. ¿Se está trabajando? Sí, se está trabajando. El problema es que no ha existido ninguna directriz ni ninguna indicación adicional. Entonces, hay mucha gente que está laborando normalmente. Los servicios públicos también están funcionando y se están tomando algunos recaudos. Es decir, no salir tan noche, entender que el transporte público no está siendo tan fluido. En la ciudad, más que nada, se percibe un ambiente de incertidumbre, más que de miedo. Las clases están canceladas, es decir, solamente en modalidad virtual. Yo ayer tuve la oportunidad de recorrer algunos puntos de la ciudad y sí, 6 de la tarde máximo, ya todas las familias están en casa, especialmente en esta ciudad, en Quito, donde yo me encuentro, donde no ha existido un mayor número de atentados. Es paradójico que toda la gente tenga esa incertidumbre. En otras ciudades como Guayaquil, como Quevedo, como Machala, donde sí la presencia de grupos terroristas es más fuerte, las actividades están totalmente paralizadas. Bien, ¿existe confianza, rápido para concluir, Francisco, en las Fuerzas Armadas, en la policía? Hay un video terrible que circula donde precisamente los criminales tienen sometidos a los policías e incluso pues ahorcan a uno de ellos. A ver, ahí hay que hacer una distinción. Los videos corresponden a los guías penitenciarios, a esos 139 guías que están retenidos todavía en 5 cárceles del país. No son policías ni militares. Y muy directamente, el país confía en las Fuerzas Armadas, en la policía no tanto. ¿Por qué? Porque hace menos de 3 semanas explotó aquí el caso Metástasis, que es un caso llevado a cabo por la Fiscalía, en la cual se evidenció el nexo entre la justicia, la política, la policía y el narcotráfico. Entonces, el ecuatoriano está dudando muchísimo de la policía, claro, no así de las Fuerzas Armadas. Y todo lo que vemos aquí en el Ecuador, esta nueva ola de violencia, responde también en parte a este nuevo caso que explotó en el Ecuador. Bien, pues te agradecemos de nueva cuenta la comunicación esta mañana y les enviamos un abrazo fuerte y solidario a toda la gente allá en Ecuador. Gracias, Francisco Mendoza. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Decía, ya han sido liberados algunos rehenes, pero hay que recordar que por lo menos todavía en manos de estos criminales hay 140. Son más de los rehenes que jamás tiene en sus manos en la guerra de Medio Oriente. Sí, un poquito. La cosa está seria. Exacto.